Saludos, bienvenidos. Esta semana estamos también acompañándoos desde esta misma sintonía para hablar de ciencia y para hablar de tecnología en Átomos y Bits. Cada 7 días nos pasamos por aquí y os contamos algunas de las grandes novedades de los temas científicos que hay ahora mismo en marcha. Bueno, muchas cosas, a veces no nos da tiempo a contar todo lo que queremos, pero seguro que lo que os contamos siempre está entre lo más interesante y entre lo más novedoso relacionado con estos asuntos. Esteban Novillo se encarga de la realización técnica, José Manuel Nieves nos cuenta enseguida las últimas maravillas de esta semana y aquí en el micrófono saluda Pedro Pablo May. Además, hoy vamos a conocer las palabras del mecánico de la Enterprise, de la nave de Star Trek. Bueno, José Manuel, lo primero, saludos cordiales. Hola, ¿qué tal, Pedro Pablo? Aquí estamos, efectivamente, el mecánico de la Enterprise. Has conseguido hablar con él, te ha explicado cómo funciona la nave y yo no sé si has llegado a ver a Mr. Spock también. Bueno, estamos hablando de Miguel Alcubierre, un físico mexicano que hace mucho tiempo ya, o sea, hace 30 años, se hizo famosísimo porque fue el primero que explicó cómo las teorías de Einstein podrían permitir la construcción de un motor que viajara más deprisa que la luz. Ahí está. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Entonces, claro, a partir de ese momento, muchos científicos se han hecho muchos estudios y se está intentando, pero claro, eh, lo curioso es que el propio Alcubierre, después de ese estudio que publicó en 1994, nunca más volvió a ocuparse de ese tema. Porque él es físico y se ocupa de otras cosas, ¿no? Estudia la relatividad, pero de otras maneras, ¿no? Con otros temas que ahora mismo no vienen al caso. Sí. Pero eso es por lo que le conoce todo el mundo, sobre todo la gente normal, porque ha trascendido y además porque sacó la inspiración. Si es que, claro, esto es, ¿cómo podríamos llamarlo? Para acudir, esto fue como un sueño de juventud. O sea, estaba haciendo el posgrado en Cardiff, él es mexicano, pero estaba Sí. en Cardiff haciendo el posgrado en 1992 y era, con otros colegas, pues un fan de Star Trek. Uh-huh. Y entonces estaba viendo Star Trek, la nueva generación, ya sabes, la Enterprise viaja más deprisa que la luz. Y Sí. lo hace con una cosa que se llama motor de curvatura, que claro, que curva el espacio, ¿no? Y consigue viajar, vamos a Warp 3, Warp es curvatura en inglés, Warp 3, Warp Uh-huh. 4, Warp 5. Y entonces se quedó pensando, después de ver un capítulo de esto, y se le ocurrió la idea. Y esto fue en 1992. Fíjate. Al día siguiente empezó a hacer cálculos y 2 años después, en el 94, esa idea ya se convirtió en un artículo científico que publicó en una revista científica muy famosa, que es Classic and Quantum Gravity, y no era un motor, sino una solución muy brillante de la relatividad de Einstein, ¿no? Que a partir de ese momento se conoce como la métrica de Alcubierre y que Uh-huh. en principio sí que permitía viajar más deprisa que la luz. Ni qué decir tiene, se hizo famoso prácticamente de la noche a la mañana y hoy, 30 años después, pues la verdad es que disfruta de esa fama, ¿no? Y Uh-huh. como te digo, sin haber vuelto nunca a escribir nada sobre ese tema. Entonces, ha estado en España y he tenido ocasión de tener una larga charla con él, ¿no? Y claro, una de las cosas que le pregunté, digo, ¿cómo es posible que después de todo el revuelo que eso hizo, ¿por qué no ha vuelto a hacer ninguna otra investigación sobre este tema? Claro, él me explicó que lo que él propuso no fue un motor, sino un modelo de una geometría del espacio-tiempo que en principio sí que permitía ir más rápido que la luz. Sí. Era una solución de campo de las ecuaciones de campo de la relatividad. Lo que pasa él fue el que al publicar el artículo robó el nombre de Warp, de la ciencia ficción en inglés, lo de Warp Drive, que se traduce como motor de curvatura, ¿no? Sí. Y por eso la gente piensa que diseñó un motor, pero no es verdad que diseñó un motor. Y no ha vuelto a tocar nada del tema, aunque un montón de investigadores sí que lo han hecho. Claro, yo le pregunté, digo, bueno, se no ha vuelto a hacer nada del tema y usted se dedica a otras cosas,
pues igual le da hasta un poco de rabia haber hecho ese estudio, ¿no? Mm. Digo, porque si al final la gente le va a conocer por una cosa que es una anécdota en Claro. su carrera científica, bueno, ¿Y qué pues dijo? me dijo que en cierto modo sí, pero me lo dijo riéndose, ¿no? La verdad es que está encantado. O sea, le conocen en todas partes por eso y eso le ha abierto las puertas a la fama, a la prensa, a dar conferencias en todas partes y A la él financiación. aprovecha en esas, claro, y para financiaciones para sus estudios, pero claro, él aprovecha esas conferencias y tal para, para hablar de lo que de verdad, de lo que de verdad hace, son simulaciones de agujeros negros, uno de los mayores misterios, lo que pasa dentro de un agujero negro, y eso es fundamentalmente en lo que su verdadero trabajo de investigación es ese, ¿no? Ujú. Bueno, eh, han pasado 30 años, como digo, pero otros científicos han publicado otros artículos y han eliminado algunas de las dificultades de Alcubierre. Pero vamos a ver, ¿por qué? Le pregunté, ¿por qué nunca se le ocurrió participar de esos estudios posteriores que intentaban desarrollar un motor de curvatura? Y entonces Alcubierre, tal cual, lo que me contesta es que, claro, que él dio por terminada su idea, porque estaba muy claro que había unos problemas irresolubles que teóricamente era posible, pero que en la práctica eso no se podía hacer. Y Sí. esos problemas no se han superado ni habiendo pasado 30 años. Nadie los ha superado, ¿no? Por lo tanto, es una idea bien, que está bien, dice él mismo, ¿eh? Con las matemáticas correctas, la relatividad de Einstein efectivamente permite ese tipo de soluciones, pero tienen inconvenientes insalvables, como el de la energía negativa. Expliquemos qué es la energía negativa, ¿no? Expliquemos, A ver, expliquemos. pues cuando los científicos resuelven las ecuaciones de Einstein, proponen una distribución de materia y energía y resuelven ecuaciones muy complejas para encontrar hasta dónde se curva el espacio-tiempo asociado a esa distribución de materia. Sabemos que la materia curva el espacio-tiempo. Bueno, pues lo que hizo Alcubierre fue justo al revés. Propuso primero un espacio-tiempo que ya tenía una cierta geometría, es decir, una curvatura, que sonaba interesante, y a partir de ahí calculó qué, qué distribución de materia y de energía sería necesaria para que se generara esa curvatura. Y al hacer eso se encontró con una cosa que en física se conoce como energía negativa. La energía negativa no significa nada para alguien que no sea físico, pero es muy importante porque si tenemos en cuenta la ecuación de Einstein, la famosa E igual mc al cuadrado, Mm. ¿qué nos dice? Que la masa y la energía son equivalentes. Entonces, cuando hablamos de energía negativa, lo que estamos diciendo es masa negativa. Y la masa negativa, hasta donde sabemos, es algo que no existe. Ya. Pero aún así, me dijo, dice, imaginemos que la masa negativa después de todo va y existe. Bueno, pues la cantidad de masa negativa que tendríamos que tener para hacer un motor de curvatura sería gigantesca, porque el espacio-tiempo es muy difícil de deformar. Y meter, para hacer, ahora explicaré lo que es, pero para curvar el espacio hasta que forme una burbuja y dentro meterle una nave, que eso sería el motor de curvatura, ahora te explico cómo funciona, Sí. pues haría falta utilizar una energía negativa equivalente a 60 veces la masa de Júpiter. Bueno, eso es muchísimo. Bueno, claro, pues eso es una auténtica locura, porque deformar el espacio-tiempo, algo que las grandes masas, planetas, estrellas, galaxias hacen, es muy difícil, pero fíjate, la Tierra, que produce la gravedad que sentimos a diario, pues la masa que tiene deforma el espacio-tiempo muy poquito, apenas una parte en 1.000 millones. Ujú. Y el motor de curvatura necesitaría unas deformaciones enormes, gigantescas, ¿vale? Ya. Dejémoslo ahí. Vale, vale. ¿Cómo funciona, cómo funciona cómo funciona el motor de curvatura? Pues es curvar el espacio, consiste en curvar el espacio hasta formar una especie de burbuja, colocar una nave dentro y entonces encoger el espacio por detrás y estirarlo por delante.
como un Más o chicle. menos, más o menos es así. Es decir, tú, como sabemos que la masa deforma el espacio-tiempo, yo lo que quiero conseguir es una curvatura, una deformación del espacio-tiempo tal que no sea como cuando ponemos una bola en una sábana que hace un hundimiento, sino que sea tan profundo que se curve por encima y se cierre. O sea, que esa curvatura se cierre en una especie de esfera. Y dentro pongo una nave, Mm. ¿vale? Entonces tú dentro de esa nave no te mueves, pero el objeto lo que haces es surfear por el espacio-tiempo, porque ese motor lo que consigue es que el objeto hacia el que vas se acerca a ti porque por delante ese motor de curvatura encoge el espacio. Tú no te mueves, pero el espacio se está encogiendo, con lo cual al encogerse por delante estás cada vez más cerca del objeto al que vas. Y por detrás al revés, se estira, con lo cual estás cada vez más lejos del objeto del que has salido. Ya. Puedes ir incluso a varias veces la velocidad de la luz, pero en realidad no te estás moviendo, con lo cual no se viola el principio sagrado de que nada puede ir más rápido que la luz. Claro, a ver, si pensamos en la expansión del universo, eh, sabemos que nada que se mueva a través del espacio-tiempo en el universo puede ir más rápido que la luz. Pero también sabemos que el universo se expande más deprisa cuanto más lejos esté. Pero la expansión del universo no tenemos que entenderla como objetos que se alejan de sí, sino como el tejido espaciotemporal que se estira cada vez más. Es el famoso ejemplo de si horneamos un bizcocho lleno de pasas, a medida que el horno se calienta, el bizcocho se hace más grande y las pasas se separan, pero no porque Sí. se muevan las pasas, sino porque Ujú. se estira el Se bizcocho que estira hay el en medio. bizcocho, sí. Bueno, pues eso mismo. Y la velocidad a la que se estira ese bizcocho, el espacio, pues no tiene límite. Puede ser la velocidad de la luz, 5 veces la velocidad de la luz o 1000 veces la velocidad de la luz. Entonces, si somos capaces de utilizar un motor que sea capaz de hacer esta curvatura, que sea capaz de curvar el espacio-tiempo hasta el punto de cerrarse sobre sí mismo, de forma que estira el espacio por detrás, nos aleja de nuestro punto de salida, y lo encoge por delante, nos acerca a nuestro punto de llegada sin que nosotros en realidad nos estemos moviendo, eso no viola la ley de ir más rápido que la luz, pero Ujú. hace posible viajar más deprisa que la luz. Madre mía. Pero claro, en la teoría está ahí, en la práctica Claro, llevar a eso ver, al final todo es una efectivamente, cuestión de energía, ¿eh? Al final todo es una por cuestión de eso, energía. claro, pero por eso Alcubierre no ha vuelto a hacer nada, o sea, hizo eso porque le interesó cuando era estudiante, hace 30 años, Sí. hizo ese ejercicio que desde el 92 al 94 publicó ese artículo y ahí lo dejó como un ejercicio teórico muy bonito y muy interesante. Y el desarrollo de unas matemáticas que se llaman desde entonces la métrica de Alcubierre, Sí. pero él lo dejó ahí. Pero claro, teóricamente es posible. El problema es que si la energía negativa realmente existe, cosa que todavía no sabemos, y además, aunque existiera, si somos capaces de coger una cantidad tan astronómica como 60 veces la masa de Júpiter para hacer una curvatura lo suficientemente curvada como para meter una nave dentro, Mm. pues, pues, pues bueno, pero sabemos que ha pasado otras veces, ¿no? También era teóricamente imposible que existieran los agujeros negros. Nadie pensaba que pudieran existir hasta que empezamos a Los ver agujeros. agujeros negros por todas partes, ¿no? De hecho, ha habido investigaciones de otros científicos que primero eliminaron la necesidad de utilizar energía o materia negativa. Pero claro, al hacerlo limitaron también las capacidades de la nave. Se Mm. podría hacer, según estos nuevos estudios, que son de hace un par de años, estos son de ahora, se podría hacer un motor de curvatura, pero que permitiera como mucho ir a la velocidad de la luz, como mucho, pero con eso ya sería muchísimo, ¿no? Pero aún así requeriría una cantidad de materia normal, no negativa, enorme. No Mm. 60 veces la masa de Júpiter, pero igualmente inalcanzable ahora mismo. Pero como ellos dicen, como estos investigadores dicen, es una cuestión de ya, o sea, la teoría ya está demostrada, ahora es una cuestión de ingeniería. Es decir, que los ingenieros desarrollen motores que necesiten mucha menos cantidad
mucha cantidad, menos cantidad de materia. Claro. Alcubierre piensa que eso tampoco es posible. Que, o sea, él es el primer detractor de su idea. O sea, la considera como, es curioso, ¿verdad? La considera como un trabajo de juventud muy interesante, muy bonito y que le ha dado muchísimo conocimiento porque lleva la relatividad hasta a un extremo que es teóricamente posible, pero según él irrealizable. Pero hay otros que han recogido ese testigo y están intentando convertirlo en realizable. Bueno, el hombre es honesto, ¿no? O sea, ha trabajado, Sí, sí. ha sacado su Bueno, historia y reconoce bueno, los es que límites. el campo de estudio que tiene también, que es saber lo que pasa dentro de un agujero negro, también se las trae, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque claro, está relacionado en cierto modo, ¿no? Porque está relacionado en cierto modo, porque seguimos hablando de relatividad. La relatividad era otro objeto que predicho por las teorías de Einstein y que hasta 1967, que se demostró la existencia del primero, que fue Stephen Hawking con Roger Penrose, pues todo el mundo pensaba que eso era un simple constructo matemático, algo muy bonito en la teoría, pero que en la práctica algo así no podía existir. Pues mira, Necesitamos un motor de tamales, tú ya sabes, sí. para que vaya funcionando. Muy bien, pues interesante, el señor Alcubierre, que lo hemos tenido por aquí y has tenido oportunidad de hablar con él. Pero hoy también tenemos que referirnos a un asunto relacionado con nuestro propio planeta, vamos, con el interior del planeta, con nuestra biodiversidad, con nuestras plantas. Hemos hablado en alguna ocasión sobre esas características tan extraordinarias que tienen las raíces de las plantas y cómo se conectan por debajo de la tierra, los árboles entre sí, bueno, los árboles y todas las plantas, pero es que ahora se ha descubierto como los servicios secretos de las plantas, una red especialmente secreta y profunda, ¿no? De raíces, efectivamente. De raíces, Eso perdón, sí. es un hallazgo, a mí me parece sensacional, ¿no? Mm, Es decir, que las plantas tienen una segunda, sabemos que tienen una red de raíces, ¿no? Que se extienden en el subsuelo. Pero sí, por debajo de esta red tienen otra red inesperada y secreta ojo. de raíces, claro. Y eso, si lo piensas bien, es un balón de oxígeno para el cambio climático. Mm. Porque si la existencia de esta segunda red de raíces hasta ahora desconocida, pues puede suponer que las plantas podrían estar transportando y almacenando debajo de tierra mucho más dióxido de carbono más profundo y en mayor cantidad de lo que se pensaba. Pero ¿y cómo sabemos que es otra red y no una capa más Pues, de la misma? pues te cuento. Esta inesperada red, desconocida hasta ahora y súper profunda, estaría en plantas, según los investigadores, ahora te explico, estaría en árboles y plantas de todo el mundo. Vamos a ver, desde siempre los científicos han asumido lo siguiente, que las raíces, a medida que se van adentrando en la tierra, disminuyen. De Mm, hecho, son más gruesas más cerca de la superficie, se van haciendo cada vez más finas hasta que son tan finas que se convierten en una especie de red muy finita y ahí hasta que dejan, hasta que ahí se terminan, ya no profundizan más. Y además pensaban que la absorción de nutrientes y agua pues se concentraba hasta donde llegan esas raíces, que mira tú por dónde eran las capas más superficiales del suelo, mm, como si las plantas tuvieran una especie de límite o una frontera más allá de la cual seguir esforzándote pues ya era inútil, porque ya no podías conseguir más. mm. Bueno, pues lo que acaban de encontrar es que es algo absolutamente sorprendente, es que muchas plantas desarrollan una segunda red, una segunda capa de raíces mucho más profunda que la primera, muchas veces a más de 1 metro de la superficie. Y acceden, gracias a esa red secundaria, a todo un banquete de nutrientes adicionales que no consiguen acceder con la primera. Ya. No es un hallazgo de pequeñas proporciones, porque podría cambiar radicalmente la forma que tenemos de entender cómo los ecosistemas responden al clima, a un clima que además es muy cambiante, aún más ahora que ahora con la rapidez del cambio provocado por el hombre, este hallazgo sugiere que las plantas podrían estar almacenando dióxido de carbono a profundidades mucho mayores de lo que se pensaba hasta ahora. Sí. Y eso, como te he dicho hace un momento, es una buena noticia en estos tiempos en los que los niveles de CO2
según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial, han alcanzado niveles que no se veían en la Tierra desde hace 800.000 años. Mm. ¿Y cómo es posible que se nos haya escapado esto? Te preguntarás. Y si no lo preguntas, te lo Espera, espera, pregunto yo. espera, un momento. ¿Cómo es posible que se nos haya escapado esto? Perfecto. Pues según los autores, se explica muy claramente. A ver, nosotros tenemos una comprensión actual de cómo funcionan los sistemas de raíces. Y esa comprensión, según los autores, literalmente es demasiado superficial. Tenemos una visión de águila en la superficie, ¿gracias a qué? A los satélites y a la teledetección, que es como se estudian normalmente estas cosas. Pero bajo tierra, dice este investigador, tenemos una visión de topo. Ya. Es decir, es una analogía para entender el sesgo enorme que ha limitado a la investigación hasta ahora. Porque entender dónde crecen las raíces de las plantas eh, es algo vital, dicen estos científicos, porque las raíces más profundas pueden cambiar todo lo que sabemos, ya te digo, sobre el almacenamiento de carbono. Mm. Pero hasta ahora, todas las observaciones y los modelos que se han hecho para predecir el comportamiento de los ecosistemas se detienen en las profundidades superficiales. Nunca hemos buscado lo suficientemente profundo. Y al no hacerlo, hemos pasado por alto un mecanismo natural de almacenamiento de carbono que es mucho más profundo y, por lo tanto, probablemente una cantidad mucho mayor de carbono de la que pensábamos. Mm. Para desentrañar esto, ¿qué es lo que hicieron los investigadores? Pues juntar una enorme cantidad de datos de la Red Nacional de Observatorios Ecológicos de Estados Unidos, que es la Red NEON, que es un tesoro de información para los científicos, porque incluye muestras recolectadas directamente a una profundidad asombrosa, hasta 2 metros bajo la superficie. Y eso contrasta con la escasa profundidad, que no llega a los 30 centímetros, que en los trabajos ecológicos tradicionales se suele hacer. Mm. Sin embargo, en esta nueva investigación se ha bajado hasta los 2 metros, cosa que nunca se había hecho. Y observar lo que está pasando más abajo de esos 30 centímetros, que era lo habitual, permitió a los investigadores encontrar patrones de raíces que hasta ahora eran desconocidos. Y que además, para sorpresa de los investigadores, abarcan a una enorme diversidad de zonas climáticas y tipos de ecosistemas, desde las tundras en Alaska hasta las selvas tropicales de Puerto Rico. Sí. Un mosaico desconocido de la vida vegetal del planeta, ¿no? La investigación se centró en tres preguntas fundamentales, todas ellas dirigidas a entender mejor cómo es la estrategia de las plantas para alimentarse, ¿no? Y para resistir a los vaivenes del medio ambiente. Primera pregunta: ¿cómo cambia la abundancia de raíces con la profundidad? Esa cuestión parecía resuelta, pero ahora mismo lo que acaban de demostrar estos científicos es que es algo mucho más complejo de lo que se pensaba. Segundo, ¿qué factores influyen en la distribución de las raíces y que sean más profundas o no? ¿Es la disponibilidad de agua? ¿Es la composición del suelo? ¿Es la presencia de ciertos nutrientes? No lo sabemos. Eso, como se acaba de descubrir, es un campo de estudio nuevo y que ahora mismo un montón de ecólogos tendrán que profundizar en ello. Y tercero, los nutrientes que hay en los suelos más profundos se explotan por parte de las plantas de forma igual, insuficiente o excesiva por parte de las raíces extraordinariamente finas, porque esta segunda red más profunda son raíces muy finas, en comparación con el suelo superficial, que son raíces más gruesas y que acceden a más alimento. Mm. Vamos a ver, la pregunta se puede resumir en que existe a mucha mayor profundidad una cantidad de recursos que nosotros no, para las plantas, que nosotros pensábamos que no estaban ahí, pero que resulta que las plantas sí que han descubierto y están aprovechando desde siempre sin que nos hayamos dado ni cuenta. Las plantas sí que al final son más listas que nosotros. Claro, fíjate, entre los hallazgos del estudio, los científicos, los autores de este trabajo, descubrieron que casi el 20% de los ecosistemas estudiados tenían en común ese
un fenómeno fascinante, que las raíces alcanzaban 2 picos de abundancia a lo largo de la profundidad y no uno. Es un fenómeno que ellos mismos han inventado una forma y han bautizado como bimodalidad, ¿vale? Ya. Eh, 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 Lo han es tenido. decir, claro, es decir, que sin lugar a duda, para explotar esas fuentes adicionales, las plantas, muchas plantas han desarrollado una segunda y más profunda capa de raíces, muchas veces a más de 1 metro bajo tierra, y coincide asombrosamente con las capas, con las distintas capas del suelo ricas en nutrientes. Es decir, las plantas para explotar esas fuentes adicionales han evolucionado de una forma que es, y manda narices, desconocida para nosotros. Era hasta ahora desconocida. Estaba Y un tan, ejemplo, tan cerca de dime, nosotros. No, que estaba tan cerca de nosotros que era desconocida. Es curioso. claro, claro, y a ver, un ejemplo de esta bimodalidad, pues imagínate un árbol, ¿no? Tiene sus redes raíces superficiales que capta la lluvia, Sí. pero desarrolla también raíces profundas para alcanzar un acuífero subterráneo o una capa de suelo que tiene una concentración elevada de determinado mineral que le interesa, de fósforo, nitrógeno o de lo que sea. Ujú. Pues es como tener 2 grifos de agua y nutrientes. Entonces, tiras de uno, tiras de otro, Según el que necesites. claro, lo cual puede explicar que haya plantas que sobreviven en ambientes en los que en la superficie, en las capas superficiales no hay nada, pero con las raíces secundarias, las más profundas, sí que están accediendo a una fuente de alimento. Esto vale, has dicho, para muchas plantas, pero por ejemplo, ahora comentando lo de los ecosistemas a lo mejor que sean más complicados, pues se me ocurre, por ejemplo, los cactus en los desiertos. Claro que puede valer, pero claro, ya te digo que el hallazgo es totalmente nuevo. Hmm. Y claro, y luego está este asunto del carbono, ¿no? Porque estas raíces más profundas pues pueden causar un aumento de la capacidad de almacenamiento de carbono en el suelo, Hmm. A lo mejor están ¿vale? almacenando más de lo que creemos. Claro, que, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que tienen que hacer los científicos? Pues mirar más profundamente bajo la superficie, porque esas capas profundas del suelo, que han sido pasadas por alto hasta ahora, pues resulta que pueden contener claves críticas tanto para entender y gestionar los ecosistemas, como para gestionar también nuestra propia actividad humana dentro de esos ecosistemas, el impacto que tenemos sobre ellos, ¿no? Sí, y además es que teniendo en cuenta, pues muchas veces hablamos de eso, de lo que conocemos en el espacio y lo poco que conocemos en nuestro propio planeta, que estamos hablando de 2 metros. Tampoco es Sí, tanta claro, profundidad, ¿no? O sea, pero claro, es que las prospecciones científicas a más de 2 metros de profundidad no son fáciles. Y desde que confiamos en los satélites son capaces de hacer una prospección desde arriba, pero claro, no pasan de 30 centímetros. claro, Y la mayoría de los estudios que se hacen no se hacen sobre el terreno excavando. ya. Muy pocos se hacen. Y los que se hacen no llegan tan profundo. Pues nada, O entonces hay sea que, que pues tendremos fíjate, con que este nuevo estudio NEON han llegado hasta 2 metros y más. Y se han encontrado con esta sorpresa. bueno, ningún día te acostarás sin saber una cosa más y menos las cuestiones relacionadas con la ciencia. Dejemos los satélites de lado y empecemos a cavar ahí como campeones, como si fuéramos los 7 enanitos, a ver qué descubrimos entre las raíces de las plantas. Nos vamos, que se nos ha terminado el espacio-tiempo. Sí, nos Así vamos una semana que más. vamos a acercarnos entonces a la próxima cita, que será dentro de 7 días en esta misma sintonía. José Manuel, gracias una vez más por habernos acompañado. Claro que sí, gracias a ti. José Manuel Nieves y con Esteban Novillo en la realización técnica. Saludos de Pedro Palomay en el micrófono. Volvemos, pues eso, en una semana.